En septiembre de 1983 nació un genio del automóvil. Bueno, igual no tan genio, nací yo. Y no fue lo único que pasó en el mundo de los coches ese mes. A Volkswagen le tocaba asumir el reto de relevar al exitoso Golf de primera generación, que te describimos el otro día, volver a atinar tras un éxito masivo sin caer en la autocomplacencia vivida con el Beetle, renovarse o morir, que suele decirse. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es PowerAR y esta es la historia de la segunda generación del Golf. Cuando un coche funciona comercialmente, cuando lleva 6,8 millones de unidades vendidas, como le sucedía al Golf, relevarlo siempre es un quebradero de cabeza. Imaginaos que sois el ingeniero jefe de desarrollo de producto de Volkswagen y aparece ahí vuestro jefe y os dice que tenéis que relevar un coche del que casi se han hecho 7 millones de unidades. Pues al final la carga, la piedra que llevaba en la mochila era tremendamente pesada. Tenéis que pensar que el Golf rompió el mercado y no lo hizo con ninguna pieza especial. No era un coche que tuviera un diseño netamente original, no era algo que tuviera una mecánica espectacular o extraña, no era el primer tracción delantera, ni mucho menos, no era el primer compacto con portón posterior, pero sí era el primer coche que combinó todos los elementos que se habían ido viendo en distintos fabricantes en un paquete bien hecho, a un precio adecuado y bien fabricado, como suelen decirse, con calidad alemana. Volkswagen podía tomar el camino de la continuidad o el de la ruptura estética para el relevo generacional del Golf. Pero lo que tenían claro en Wolfsburgo desde que arrancó el proyecto de desarrollo del nuevo Golf en 1977 es que el coche tenía que solventar las quejas de la nueva generación de clientes de los años 80. Tenía que ser ante todo y sobre todo un coche más grande, más capaz. Debía abandonar el espacio ocupado por el Polo en el segmento B y crecer para plantearse ya como un coche total para una familia con hijos. No solo eso, ante la incipiente automatización de los rivales a nivel producto, capitaneados por marcas niponas y por Fiat con el ritmo, Volkswagen también quería crear un coche más fácil de fabricar con robots, lo que debía redundar en una mejor calidad de acabados, un menor coste productivo, más rentabilidad y para el cliente, más coche por el mismo dinero. Volkswagen abrió el casting para diseñar el coche a 10 propuestas, 8 de ellas dentro de la casa, 2 externas. Y de esas 2 externas, una venía de Giugiaro, de Italdesign. Italdesign había diseñado el Golf original y obviamente tenía algo que decir para la segunda generación del modelo. Cuentan las malas lenguas que el diseño de Giugiaro, que al final no es el que se implementó en la segunda generación del Golf, fue el que luego se reaprovechó para crear el primer Seat Ibiza. Pero hemos estado buscando y preguntando información a Italdesign, a Seat, hemos visto libros de historia y no hemos encontrado en ningún sitio que eso venga escrito y que se dé como una realidad cierta. Así que nos vamos a fastidiar y nos vamos a tener que quedar con las imágenes que os vamos a colar de distintas propuestas de diseño que tuvo el coche antes de llegar a la final, para que vosotros decidáis si realmente tenía que ver algo el Ibiza de primera generación con la propuesta de Giugiaro. Sea como fuere, de las 10 propuestas mostradas en forma de maqueta en 1978, Volkswagen eligió 2, tras haber tenido clinics con 500 personas ajenas a la compañía, con la idea de valorar la recepción de cada formato. De las 2 propuestas restantes, en mayo de 1979 se firmó el diseño estético final, firmado por Herbert Schaffer. Y como podéis ver, no podía ser más Golf. Volkswagen jugó al despiste, presentó el Auto 2000, que era un prototipo subvencionado por el gobierno alemán con un montón de soluciones aerodinámicas que se acabarían viendo después en Volkswagenes bastante años después, y los rivales de la compañía se tragaron la bola y se creyeron realmente que el Golf iba a ir en ese camino estético, pero no tenía nada que ver. La estética del Auto 2000 influenciaría el diseño del Passat, del Scirocco, del Corrado, entre otros. No solo eso, fabricantes ajenos a Volkswagen como Opel apostarían por esa línea de calandra cerrada y formas muy aerodinámicas en su apuesta por el nuevo Kadett. Pero mientras el público se esperaba una ruptura total con la estética del Golf, cuando el coche apareció en septiembre del 83 en el Salón de Frankfurt, a primer golpe de vista se sabía inmediatamente que se estaba ante un Golf. Nada había cambiado, o al menos eso parecía. Evolución había habido en todo caso. La primera prioridad había sido incrementar el espacio de las plazas traseras y el maletero. Para ello el coche había ganado longitud, 27 mm en total, con un extra de batalla de 75 mm. Había 55 mm extra de anchura con 5 mm extra de altura. Las vías también crecían, 23 mm delante, 50 detrás. El frontal, ya lo veis, es el típico de un Golf. Muy horizontal, una calandra muy parecida al de primera generación,
los faros redondos a los lados, justo a los extremos, para enfatizar la anchura del coche, los intermitentes exactamente en el mismo sitio que lo habían tenido la primera generación, y aunque este spoiler no es el original, sí que es cierto que todos los Golf de segunda generación llevaban un pequeño spoiler para evitar que se colara mucho aire por la parte inferior del coche y empeorara el CX, el coeficiente de penetración aerodinámica. Si nos vamos un poquito más al lateral, vemos que esta línea ahora se corta totalmente en vertical. En el Golf 1 del otro día veríais que estaba cortado con chaflán inverso, un poquito hacia atrás, como si estuviera con la mirada cabreada, como pasaba con los BMWs, con mirada de tiburón. Aquí se puso todo más vertical por dos razones, una por la protección ante impactos y atropellos y por otra por temas puramente aerodinámicos, porque al final si cortas en diagonal hacia atrás el frontal, lo que acaba sucediendo es que el aire se almacena aquí, vamos a decir, e intenta frenar el coche y también levantar el morro. Si nos vamos un poquito más hacia atrás, tenemos el punto A prácticamente en el mismo sitio respecto al eje delantero que teníamos antes, pero lo que ha hecho el parabrisas es colocarse un poquito más vertical, porque esta zona de aquí ha venido desde aquí hacia adelante, ha cambiado la angulación del parabrisas para ganar espacio en las plazas delanteras. Y si el punto A no había cambiado respecto al eje delantero, el extra de batalla que había tenido este coche, la ganancia de longitud entre el eje delantero y el trasero, se había concentrado todo en alargar la puerta trasera para dar más espacio a los pasajeros en esta zona del coche. Echar todo más hacia atrás también implicaba echar hacia atrás el pilar C, que mantenía esa forma gruesa. Con esta misma caída que le había metido Giugiaro en su momento al coche a la hora de diseñarlo, se perdía el codo, el contracodo, el contracorte que habíamos visto en los Golf de primera generación, que tardará todavía unas cuantas generaciones en volver al Golf. El portón del maletero volvía a plegarse sobre el lateral para poder facilitar la fabricación de esta pieza y su encastre a la hora de meterlo en este coche. Y otra cosa que había cambiado del diseño fue que esta inclinación que teníamos el otro día más marcada, aquí se volvió un poquito más vertical con la idea de ganar espacio vertical en el maletero. Y por detrás, el último aspecto que quiero comentaros es el cambio en el diseño de los pilotos, que ahora se convierten en más verticales por una razón básica y fundamental. Si os recordáis, el otro día el corte del maletero iba por encima de la placa de matrícula y la carga que tenías que meter al maletero tenías que subir bastante para rigidificar el monocasco. Aquí Volkswagen apostó por bajar un poquito más la boca de carga, hacer que el portón de maletero también fuera más ancho para facilitar la carga, y al ensancharlo y no querer meter los pilotos sobre la propia chapa, porque esto al final complica las cosas a la hora de fabricarlas, hay que tirar cables y es todo más lío, pues optó por esta forma de los pilotos que también permitía tener el intermitente un poquito más arriba para que cuando un coche iba detrás tuya supiera lo que ibas a hacer y mejorara la seguridad activa del coche. Otro detalle importante a la hora de hacer el diseño del coche es que Volkswagen apostó por cargarse los vierteaguas tradicionales que tenían estos coches. Se pasó a este diseño integrado que beneficia muchísimo a la hora de hablar de ruidos aerodinámicos del coche, ya no tienes ese silbido, también lo hace todo mucho más liso, mucho más bonito, y se integra mejor la gestión de bajar el agua hacia el suelo, que también quita parte de los problemas de corrosión del coche. Viendo el coche en términos generales, uno inmediatamente se da cuenta de que está ante un Golf más gordo, más grande, igualmente Golf, pero cuando te paras en los detalles es cuando lo ves más robusto, tal vez menos dinámico, tal vez algo más soso. La prensa de la época hablaba del coche tras la presentación como un paso adelante positivo en cuanto a dimensiones y tamaño, pero se preguntaba si habían despedido a todos los diseñadores de la compañía. Al final la apuesta era hacer un poco el Dieter Rams. Volkswagen vendía, el 40% de los coches que vendía eran Golfs. Arriesgarse a un cambio radical, apostar por un diseño parecido al Auto 2000 para romper la pieza fundamental que le daba de comer a toda la Volkswagen, era un riesgo tremendamente elevado para una compañía que no tenéis que dejar de pensar que era alemana, y los alemanes siempre que toman una decisión lo hacen desde la prudencia y pensando mucho las cosas, así que tiene sentido que el Golf de segunda generación fuera tan parecido al de primera. Por dentro, Volkswagen apostó por seguir afinando sus interiores para conseguir un coche más completo que pareciera más caro de lo que en realidad era un compacto. Si os fijáis, no tiene nada de chapa vista, solo se ve ligeramente por aquí porque se hicieron trimados nuevos para las puertas que cubrieran todo, que también sirve muy bien para insonorizar más y mejor el coche. Todos los paneles de las puertas, si os fijáis, están diseñados con lo que se llama espacio negativo, intentando dejar más espacio al pasajero para que tenga un hueco para dejar el codo apoyado y tengas más sensación de amplitud, sobre todo a lo ancho. Luego tenemos el cuadro de instrumentos, que es muy parecido a lo visto en el Golf de primera generación. Todos los elementos caen más o menos cerca de la mano. Si os fijáis, puedo tocar el volumen, la climatización, los antinieblas, las luces mandadas desde aquí. La posición de conducción sigue siendo la típica de un coche alemán, muy bien conseguida, con todos los elementos donde deben de caer. El único problema de visibilidad que puedes tener es el grosor del pilar C,
Pero eso se comentaba en aquel momento cuando se probaba el coche, pero hoy en día ya estamos acostumbrados a diseños tan raros y cerrados que no me parece algo especialmente llamativo. Otro aspecto importante a comentar es el tema de los equipamientos. Por un lado, estos coches ya eran mucho más frecuentes encontrarlos con dirección asistida, y por otro lado estaba el tema de la climatización. Se le prestó mucha atención a poner un intercambiador de calor mucho más potente. Este coche tenía una calefacción que era mucho más capaz que la primera generación del Golf, y un sistema de aire acondicionado también muy potente, pensando también especialmente en mercados cálidos como la parte sur de Estados Unidos, con la idea de facilitar un coche que se pudiera utilizar en todo tipo de climas, y realmente se notaba, era un gran paso adelante, sobre todo comparado con la competencia de la época. Pero donde había un mayor paso adelante era en las plazas traseras. El coche ahora tenía mucho más espacio para dos adultos, más anchura, más espacio libre al techo, más espacio para las rodillas, y el maletero también crecía, especialmente porque el grueso de las ventas de unidades en Europa se hacían con coches equipados con rueda de repuesto de emergencia, permitiendo un extra del 30% de espacio de maletero respecto a la primera generación del modelo. Aunque no lo pareciera, el Golf de segunda generación es completamente nuevo respecto al Golf de la generación anterior del original. ¿Por qué? Porque la plataforma era totalmente distinta. Aquí no había carryover de piezas, no había piezas compartidas en gran medida, sino que se hizo un chasis totalmente nuevo. Y una de las razones era para mejorar la experiencia de uso del cliente, pero la razón principal para Volkswagen era reducir el coste de producción, porque los japoneses estaban apretando mucho con la automatización. Fiat también estaba automatizando totalmente desde 1978 la producción del ritmo, y lo que quería Volkswagen era fabricar más Golfs con más calidad, más rápido y con menos intervención humana. Por esas razones se cambiaron muchas cosas del coche para que fueran más fácilmente producibles. Por ejemplo, las aletas delanteras ya no iban soldadas al chasis, sino que directamente se atornillaban. El motor se podía montar en un solo movimiento dentro del proceso de la línea de producción, en lugar de tener que hacer 3 movimientos, que es lo que se hacía originalmente. Todo eso redundaba, por un lado, que el coche estuviera mejor fabricado, porque al final un robot siempre hace el mismo movimiento con mucha más precisión, y por otro lado, era un coche que tenía menos horas de mano de obra y menos horas de producción para completar su carrera, desde que entraba en la factoría como chapa enrollada hasta que salía por el otro extremo como coche completo terminado. Como era un coche más grande que el Golf 1, este coche engordó 100 kilos. Volkswagen aprovechó, además de cambiar la plataforma, para mejorar pequeños detalles aerodinámicos. Por ejemplo, toda la parte que va debajo del radiador delantero está carenada para que el aire, cuando se cuele por debajo, no frene y haga turbulencias raras por aquí delante. Después, si nos vamos aquí a la parte de justo debajo del motor, tenemos un subchasis delantero que se monta sobre unos soportes de goma que son los mismos por los que se articulan los brazos inferiores de suspensión de chapa estampada, que sigue siendo una suspensión McPherson, como podéis ver en el tren delantero. Montar todo este subchasis delantero servía para que el coche fuera mucho más fino a la hora de rodar. Cuando enganchabas baches, cuando encontrabas asfaltos rotos, el coche vibraba menos, porque parte de esas vibraciones se las comían estas piezas de goma, estos bushings. Me parece bastante curioso, lo comentaba hace un momento con el dueño del coche, que estas mismas piezas sean al mismo tiempo la articulación del propio brazo de suspensión. Yéndonos más para atrás, tenemos el puente trasero torsional patentado que habíamos visto en el Golf 1, que si recordáis os contaba que tenía sección en T. Aquí tenemos un puente con sección en V. ¿Veis que para aquí se hace más estrecho? Bueno, pues curiosidad, es hueco por este lado. De esta manera, esta pieza, por un lado, es más fácil de producir, y por otro lado, puede incorporar dentro, como veis aquí, la barra estabilizadora. De esta manera, Volkswagen conseguía dos funciones al mismo tiempo con un mismo elemento. Se cambiaron también los bushings, los soportes de goma del puente trasero, porque la versión original, cuando estaba soportando mucha carga lateral en una curva, sobre todo en las versiones GTI, al final el puente tendía a torcerse, y eso cambiaba la direccionalidad del coche. Es decir, en medio del apoyo, cuanta más fuerza metías, podía ir el coche haciendo pequeños cambios de trayectoria. Al cambiar estos soportes de goma por unos de diseño distinto, Volkswagen lo que consiguió es evitar ese problema y controlar mejor la direccionalidad del coche. Otra cosa curiosa que tenía Volkswagen en este coche, y de la que fardaba mucho, era su depósito de combustible de plástico, hecho con una forma muy específica para poder adaptarse a la parte de abajo de la carrocería y poder ganar capacidad. El coche en la primera generación llevaba 40 litros, aquí había 55 litros de combustible, y como se aprovechaban todas las formas y se metían para arriba por la carrocería hasta la boca de rellenado, servía para que se pudiera aprovechar todo mejor sin que pesara excesivamente. Yéndonos hacia la parte de adelante,
La última cosa que quiero comentar es que tenemos discos de freno de serie en el tren delantero. Esto ya veis que son ventilados, pero de eso os hablo un rato cuando me ponga a hablar del GTI. Detrás las versiones básicas mantenían tambores, las versiones deportivas también se pasaban a los discos, y con todo eso la prensa dejó de quejarse por fin de los frenos del Golf. Donde no hubo revolución técnica fue en las motorizaciones. El coche se lanzó al mercado con evoluciones mejoradas de los motores de Golf de primera generación, con el 1.3 como modelo de acceso original con 55 caballos, un 1.6 de 75 caballos por encima y un 1.8 de 90, que era el mismo bloque del Golf GTI, pero en este caso con carburación. El 1.3 recibía, entre otras cosas, un sistema muy curioso que estaba disponible solo en algunas versiones, que es que llevaba Start and Stop, algo insólito en los años 80, que exasperaba a todos los probadores, incluso a los dueños de los coches, y que hoy en día encontramos en todos los modelos como equipamiento de serie porque no queda otra. Había muchos más cambios, había más relación de compresión en todos los motores, había nuevos pistones, había un tren de giro más ligero para que el motor subiera un poquito mejor de revoluciones, y luego estaban las versiones diésel. Se mantenía el 54 caballos atmosférico diésel y la versión de 70 caballos, si no me acuerdo mal, turbo diésel. En algunos mercados ese 70 caballos turbo diésel recibiría el acabado GTD, como ya había sucedido en la primera generación, pero no llegaba a todos los países como GTD, así que podéis encontrarlo de una manera o de la otra. Los acabados GTD al final era meterle las aletas, los paragolpes para que pareciera un GTI, pero luego cuando lo escuchabas arrancado obviamente sonaba más tractoril que la versión GTI. La inversión total para crear el nuevo Golf y actualizar la factoría para producirlo ascendió al equivalente hoy en día de 930 millones de euros. Una vez más, la cifra mágica de los 1.000 millones para crear un coche desde cero que tantas veces os he comentado. La planta contaba con 80 robots encargándose del 25% del proceso de ensamblado del coche, y trabajando especialmente también en los tratamientos anticorrosión que habían dejado algunas dudas sobre el coche original en la primera generación. Ahora los Golf se llenaban en sus zonas no vistas con cera caliente en un intento de prevenir su envejecimiento acelerado. En carretera abierta, el coche dio un paso hacia la maduración. Se convirtió en un coche mucho más sólido en su pisada, lo típico de un coche alemán, sin perder la compostura tradicional de un Golf. Era un coche que iba durete de suspensión relativamente. Ya el resto de rivales se habían pasado a ese estilo de puesta a punto de amortiguador más o menos durillo, y luego se ganó ese aplomo, como os digo, pero sobre todo ese confort gracias al hecho de montar toda la cuna delantera en una pieza desmontable sobre soportes de goma, como los brazos de suspensión delantera. Eso hacía que fuera un coche que no era tan propenso a sacudidas para el conductor y los pasajeros, te filtraba más el asfalto, la rugosidad, los baches, todo lo demás hacía que tuviera esa pisada de coche gordo, de un BMW, de un Mercedes de la época que tanto ha caracterizado el Golf. El extra de peso, el extra de batalla hizo también que la pisada del coche se solidificara. Era un coche de tiralíneas, la trasera aquí ya directamente no te hacía ningún tipo de muesca ni juego, no quería adelantar al tren delantero bajo ninguna circunstancia. La dirección asistida se empezó a convertir en un elemento que cada vez más unidades montaban, pero por ejemplo esta, que no la lleva, una vez que estabas en movimiento tampoco te exigía demasiado trabajo. Era pesada en maniobras lentas, pero no de manera excesiva. Los frenos estaban mucho mejor dimensionados que la primera generación, aquí ya no había pega al respecto, y ese extra de peso que os comentaba también tenía su pega en las prestaciones. Este 1.6 de carburación hacía el 0 a 100 en 12 segundos, el 80 a 120 necesitaba 8,4 segundos, ya es una cifra bastante lenta, y la punta se quedaba en 165 km por hora. Obviamente si lo comparas con un coche moderno pues te parece un coche lento, pero en aquellos momentos era suficiente para el usuario medio. Eso sí, la prensa ahí le pegaba un poco duro a Volkswagen porque esperaba una ganancia de prestaciones, y al final lo que se ganaba por la mejora del coeficiente CX de arrastre aerodinámico se perdía por ese extra de peso. Pero el grueso de las críticas de los probadores de la época no tenía nada que ver con cómo andaba el coche. Hablaban de que iba muy bien, de que se comportaba muy bien, de que tenía esa pisada sólida, pero al mismo tiempo decían que no había cambiado en la estética, y lo poco que había cambiado lo había hecho un poco más pesado a la vista, un poco menos grácil que el dibujo original de Giugiaro del MK1.
pero por más que los periodistas se quejasen, el mercado es soberano, y el Golf cerraría en 1984 como el coche más producido de Europa, con 577.000 unidades salidas de Wolfsburgo nada menos. La forma física del Golf seguía presente. A mí en lo personal lo que me llama la atención de este coche es que me he bajado del MK1, como quien dice, hace 2 semanas, y cuando me monto en la segunda generación me sigue pareciendo un Golf, se sigue transmitiendo esa misma posición de funciones, esa misma visión del mueble cuadradote, del salpicadero. Parece que no ha cambiado nada para haber cambiado todo, porque luego la pisada es más aplomada. Todo eso que comentaban los periodistas de la época se nota inmediatamente cuando comparas el 1 con el 2, un coche más maduro, más serio, para usuarios que probablemente se hubieran comprado un Golf 1 originalmente y se actualizaran al Golf 2, que era un grueso de esas ventas que capturaba Volkswagen. A Volkswagen le había funcionado también el Golf, que era normal que quisiera repetir ese recetario y buscar el éxito ahí y ahondar en lo que estaba haciendo bien y en lo que tanto le gustaba a la gente. A la gente le gustaba el Golf. Hola, me llamo Dani y este es mi Golf 2 tunero. Y nada, os voy a contar un poco la historia de él. Lo compré, no sé por qué lo compré. Ya había tenido un Golf 4 anteriormente y se vino un amigo a comer a casa. Era suyo, lo tenía anunciado en 1.000 euros, yo lo tenía fichado en Wallapop y me dijo, ya he vendido el coche. ¿Y en cuánto has vendido el coche? En 600 euros. Eso te lo había dado yo. ¿Lo quieres? Digo, claro que lo quiero. Pues tuyo es. Y aquí está. El invento era blanco, no tenía el techo, no tenía estas llantas, ya tenía la suspensión y nada, poco a poco fue cogiendo esta forma. 9 meses de pintura, las llantas no sé el tiempo que se tiraron también. Pero bueno. ¿Lo del techo cómo se hace? ¿Lo del techo cómo se hace? Lo del techo fue una apuesta arriesgada. Porque había montado un Golf 3 con este techo y la verdad es que es 1,30 m de largo y no llega a ser un cabrio porque sigues teniendo tus pilares y tus puertas, pero la sensación que te da de amplitud es bastante. Y dije, bueno, pues vamos, antes de pintarle, cuando era blanco, me la jugué un poquito. Y dije, si sale bien, pues tengo techo, y si sale mal, pues tengo un coche para tirar al desguace. Y ha salido bien, ha salido bien. ¿Eso se corta con la radial o...? ¿Se corta con la radial? Sí. Y vi vídeos, porque yo no estaba allí presente, vi vídeos y no me caso que es algo que no quieres ver de tu coche. ¿Te lo venderías? No lo vendería. Tiene un largo proyecto. Que no vamos a concretar. No vamos a concretar todavía, pero poco a poco. ¿Es el único Golf que tienes? No, tengo un Golf 3 también, VR6. Sabedora de la importancia que tenía el GTI en las ventas, tenéis que pensar que en 1982 el 30% de los Golfs que se vendían eran Golfs GTIs. Volkswagen decidió que cuando presentara el nuevo Golf de segunda generación tenía que presentar al mismo tiempo el GTI porque era lo que todo el mundo estaba esperando. Así que ese mismo 1983, ese mismo mes de septiembre, presentó al mismo tiempo tanto la versión normal como la versión deportiva, pero decidió no empezar a fabricarlo hasta enero de 1984 para que la fábrica empezara a producir primero las versiones más sencillas, más normales, ir cogiendo un poco de inercia y después ponerse manos a la obra con el GTI. Por debajo el Golf GTI respecto a la versión convencional bajaba 10 milímetros, llevaba muelles y amortiguadores específicos, llevaba estabilizadoras específicas también, llevaba llantas de 14 pulgadas en el tren delantero y en el tren trasero de serie, llevaba frenos de disco ventilados, que os lo he comentado hace un ratito, llevaba discos de freno también en el eje trasero, y esas eran básicamente las diferencias a nivel de chasis respecto a un Golf convencional. En esta unidad justo de Robert veis que le ha puesto alguna cosilla más, por ejemplo esta barra de refuerzo en la parte delantera del subchasis para evitar que vayan flexando las ruedas a la hora de conducirlo, pero ahí se acababan los cambios y modificaciones de un GTI a un no GTI. El motor era el mismo 1.8 de la generación anterior del GTI, pero modificado para la ocasión. La inyección variaba a la respuesta del motor y aunque se mantenía en los 112 caballos, ahora había un 5% extra de par motor desde 3.100 revoluciones por minuto, lo que hacía que el motor estuviera más lleno. Pero el tirón del GTI cayó en ese primer año de comercialización. De ese 70% de ventas que os decía hace un momento, se bajó a un 13%
en 1984. Y Volkswagen rápidamente se dio cuenta que el problema tenía mucho que ver con la evolución estética que le había hecho al coche. Primero le había quitado los 4 faros del frontal, le había eliminado la banda roja que tenía en la calandra, le había quitado tantos detalles estéticos diferenciales que la gente apenas diferenciaba un Golf de segunda generación normal del nuevo Golf GTI de segunda generación. Así que las ventas ya no estaban tan motivadas hacia esa versión deportiva. Rápidas reacciones, Volkswagen le metió unos detallitos rojos al paragolpes, a la calandra, le puso los 4 faros como había llevado el Golf GTI MK1 y con eso meridianamente ya arregló la papeleta para que los clientes empezasen a prestarle más atención. También sacó unas llantas de chapa, que no es el caso, de 14 pulgadas deportivas para complementar las llantas de aleación que se ofrecían como opcional, y con esos 2 detalles y luego con la llegada del motor de 16 válvulas el GTI volvió a retomar el pulso y volvió a venderse al volumen que se había vendido la primera generación. El problema para Volkswagen es que cuando sacó el primer Golf GTI, el MK1, no tenía prácticamente competencia, pero para cuando llegó este segundo GTI con el mismo 112 caballos montado sobre sus ruedas delanteras, el mercado ya se había llenado de variantes deportivas compactas, y eso hizo que, como no tenía tanta chicha como algunos de sus rivales y sobre todo llevaba 100 kilos más encima, contra el crono, sobre todo sobre el papel, muchos periodistas y entendidillos del momento pensasen que el coche era insuficientemente deportivo o insuficientemente rabioso, más que por el hecho en sí de las cifras de prestaciones que tuviese, por la evolución que había dado hacia no correr más que la generación anterior, que ya llevaba unos cuantos años en el mercado. Pero el Golf GTI había que probarlo. La diferencia con sus rivales carburados era la manera de entregar la potencia. A pesar de ser un motor apretado para la época, el 1.8 era capaz de ser utilizado desde muy bajas vueltas sin toser o pegar tirones. Era un auténtico guerrero de las autobahn, donde además resultaba igualmente cómodo y asentado a altísimas velocidades sin asustar al conductor bajo ninguna circunstancia. Y puede que el Kadett GTE o el Score XR3i fueran coches más rabiosos y sobre el papel más deportivos, pero cuando empezaron los periodistas a probar esta versión del GTI de 8 válvulas, se dieron rápidamente cuenta de que seguía siendo más coche, según sus propias palabras, que sus rivales. ¿Por qué? Pues porque era un coche que lo hacía todo bien, sin brillar en nada, y ofrecía un confort de marcha, una pisada sólida, transmitía buenas sensaciones, aunque fueras por la autobahn cerca de su velocidad límite, podías ir a 160 por hora por la autopista, 170 todo el rato, no se fatigaba, tenías dirección asistida, tenías ordenador de a bordo, tenías aire acondicionado, tenías todos los equipamientos que podías esperar de un buen coche en los años 80, pero básicamente cuando llegaba el fin de semana podías seguir divirtiéndote en una carretera de curvas y pasar un buen rato. Personalmente os diré que yo me alineo un poco con esa serie de periodistas y os digo que me parece claramente menos deportivo, menos divertido de llevar rápido que un Golf GTI de primera generación. Me parece que el GTI de primera generación era un coche que tenía ese factor wow, ese factor de, en parte sorpresa y en parte agregado emocional a la hora de trazar curvas, porque podías jugar con el culo, podías jugar con colocar la trasera en el lugar en el que querías, y este coche carecía de ese aspecto, de ese puntito. Pero a cambio tenías pisada sólida y sería algo que se transmitiría de GTI en GTI prácticamente hasta la actualidad. Sí que es cierto que a partir de la quinta generación, y os lo contaré cuando lo probemos, se volvió a ganar esa chispa deportiva del primero, esa chispa de una trasera más juguetona. Pero este coche estaba más balanceado, era más fácil además de llevar rápido y se notaba sobre todo más maduro, más cercano a un Serie 3. Hola, soy Roberto, soy mecánico y me podéis ver en el vídeo de PowerArt del E23, de montando el motor. Me compré el Golf por, primero, coche barato para empezar a restaurar y porque había mucha infinidad de piezas en el recambio, o sea que se podía hacer por completo. Es un coche que no estaba buscando un Golf, pero me decanté por este modelo. Luego me da cuenta que
fue lo mejor que pude hacer porque es un coche que te regala muchas sonrisas, diversión, nunca te da un problema, no da guerra nunca, el motor es, como dicen siempre, muy fiable y fácil de reparar y mantener. Así que para mí lo tiene todo. ¿Te venderías el coche? Lo vendería si lo pagan bien, sí que lo vendería. Nunca me lo he planteado, pero ahora llevo un tiempo que sí, porque es un coche que ya lo he usado mucho. Son muchos años, 9 años, lo restauré por completo y yo creo que otra vida a lo mejor le puede venir bien. ¿Tienes más Golf? No es el único Golf que tengo otro de carreras, le estoy empezando, vamos, ya estoy terminando y ese es un motor ABF con carburación, pero en un caja 2. No es el motor que llevaba ese coche, ese modelo, pero es una buena configuración que para este peso de esta carrocería viene muy bien. Y esperemos que nos dé tantas alegrías como este o más. Pero la guerra de los GTI no había hecho más que comenzar. Volkswagen no podía seguir mucho más tiempo con un motor 1.8 de inyección y 112 caballos, y es que Fiat tenía ya su ritmo Abarth con 130 caballos y Ford tenía el Escort RS Turbo ya en 132. Ya al día de la presentación del Golf GTI en 1983, Volkswagen anunció que habría una versión más potente, pero no entró en ningún tipo de detalles sobre cómo iba a ser esa versión con más de los 112 caballos con los que salió en 1984 el Golf 2 GTI. En aquel momento lo que estaba haciendo Volkswagen por detrás era probar versiones turboalimentadas. Probó una versión turboalimentada del motor 1.6, probó una versión turboalimentada de la versión del motor 1.7 que tenía en Estados Unidos para el Golf, que allí se llamaba Rabbit, pero no le terminaba de convencer porque tenía problemas de temperatura, problemas de consumo extra. De hecho, para el Scirocco llegó a hacer un 1.8 de 150 caballos turbo que se industrializó y que estuvo a punto de empezar a comercializarse porque se llegaron a fabricar unidades prototipo, pero se acabó parando el proyecto porque no tenían fe en cómo podía funcionar un motor turbo a nivel comercial. No estaban totalmente seguros de que eso fuera a ser una vía segura con fiabilidad y con todo lo que necesitaban los clientes. Finalmente la decisión fue optar por una culata multiválvulas. Era una opción bastante más conservadora que favorecía la fiabilidad, no recalentaba tanto el vano motor, ofrecía la potencia arriba sin tener que desmerecer la usabilidad del motor en condiciones convencionales gracias al sistema de inyección que ya llevaba el motor, y lo que se hacía era montar 2 árboles de levas, además de 4 válvulas por cada uno de los cilindros. Audi tomó el desarrollo del proyecto a partir de 1981 para crear una culata multiválvulas para el ya conocido EA827. Fabricada en aluminio, como tenía que adaptarse a un bloque estrecho, pensado para 2 válvulas por cilindro, las nuevas 4 válvulas tomaron un posicionamiento asimétrico, con las válvulas de escape colocadas de manera vertical y las de admisión inclinadas 25 grados. No era la solución más elegante para lograr una culata hemisférica, pero tampoco había recursos para crear un bloque desde cero, incluyendo todos sus accesorios. El motor recibía taqués hidráulicos para accionar las válvulas, algo que además luego se iría implementando en el resto de propulsores del grupo Volkswagen. De esta manera se favorecían los intervalos de mantenimiento, se quitaba rumorosidad al motor. Para comandar los árboles de levas, como el motor no cabía para que se le pusiera una cadena accionando los 2 árboles de levas arriba, lo que se hizo fue optar por una correa que subía el movimiento desde el cigüeñal al árbol de levas de un lado del motor, y por la otra punta del árbol de levas se llevaba otro engranaje con una cadena que movía el segundo árbol de levas. Originalmente se había pensado montar un sistema con una cascada de engranajes que movía un árbol de levas a partir del movimiento del principal movido por esa correa, pero era tan sonoro, tan ruidoso, que después de haberlo probado, Volkswagen se echó para atrás y acabó optando por este sistema de doble sistema de distribución. La correa por un lateral, la cadena por el otro lado. Se mantenía el sistema de inyección Bosch Cayetronic, se reguló para optimizarlo para esa nueva estirada final que tenía de revoluciones en la parte de arriba, y se montó un nuevo colector de admisión que era mucho más generoso, de aluminio, conectando con el pulmón donde estaba el filtro de aire para favorecer la entrada de más caudal de aire a más velocidad cuando el motor se estiraba más arriba en el cuentavueltas. Por cierto, las válvulas de escape iban rellenas de sodio en la versión de 16 válvulas para favorecer la disipación del calor, para que no se cocinara toda la culata. Pistones más ligeros, cigüeñal reforzado y otros detalles sirvieron para ajustar un propulsor que, lanzado en el Scirocco primero
y a finales de 1985 en el Golf GTI 16 válvulas ofrecía 139 caballos a 6.100 vueltas, 168 Nm de par a 4.600 y unas prestaciones más que dignas. 0 a 100 en 9,4 segundos, 80 a 120 en 5,9 y una punta de 188 por hora. Todas estas cifras servían para que el nuevo 16 válvulas pudiese competir en artillería pura con sus rivales turboalimentados, aunque los probadores de la época opinaban que la versión de 8 válvulas con sus bajos más llenos podía ser preferible para aquellos que quisiesen un coche más versátil y sobre todo más lleno. Que el 16 válvulas estuviese ya en el mercado no iba a parar a Volkswagen en seguir desarrollando versiones más prestacionales del Golf. Tenéis que pensar que estamos hablando de los años 80, los años en los que la gente quería y compraba potencia, compraba prestaciones, le gustaban que los coches corriesen. Hoy en día eso ya no ocurre, está claro. Así que Volkswagen siguió trabajando en versiones sobrealimentadas, pero antes de hablar de ellas, tengo que hablar de la llegada del Golf Syncro, la versión con tracción integral del Volkswagen Golf. En 1980, Audi había lanzado con éxito el 4 en forma de coupé. El éxito mundial en los rallies fue casi inmediato y el sistema se incorporó al Audi 80 en busca de una solución más comercial para un coche de pasajeros. El mercado abrazó con fuerza esta idea y Volkswagen decidió que tenía que hacer un Golf de tracción total. Y es que en los años 80 había dos palabras que funcionaban para vender un coche premium, por lo menos. Una era turbo y la otra era tracción total. Pero lo del tema de tracción total era algo más que un calificativo que ayudase a empujar las ventas. Realmente era algo que hacía falta en mercados como Suiza, el norte de Europa en general, porque en aquellos países donde gustaban mucho los deportes de invierno, subir a esquiar, o había muchas montañas, o había mucho clima extremo con nieves, con mucha lluvia, el tema de tener tracción en las 4 ruedas era una ventaja competitiva muy importante a la hora de valorarlo desde el punto de vista del usuario, porque no tenía problemas a la hora de sacar el coche del garaje por las mañanas y todo lo demás. Así que durante el desarrollo del Golf 2 ya se dejó espacio libre para pasar un árbol de transmisión al eje trasero por si las moscas. Realmente no había el espacio, pero se había tenido en cuenta que iba a haber otro tipo de estampación para la plancha del bajo del coche para poder habilitar este espacio. Finalmente, en 1985 se presentaría el Golf Syncro con eje trasero acoplable automáticamente, disponible asociado a varias motorizaciones distintas. Ahora subiré el rally al elevador y empezaremos a hablar de todo el sistema de transmisión, de tracción y todo lo demás, pero antes tengo que hablar del sistema de sobrealimentación y del Golf G60. Volkswagen llevaba desde 1978 probando tecnologías de sobrealimentación. La del turbocompresor no le terminaba de convencer por consumo, por fiabilidad y por temperaturas en el vano motor, así que empezaron a valorar compresores volumétricos inspirados por los coches de carreras de los años 20 y 30. La idea era utilizar el bloque EA827 de siempre, pero aplicarle un compresor volumétrico de doble tornillo sin fin. Tras probar más de 400 combinaciones distintas para crear un compresor volumétrico que cumpliese las necesidades de la compañía, Volkswagen finalmente presentaría el Polo G40 conceptual en 1985 con un pequeño motor 1.3 sobrealimentado por un compresor volumétrico con forma de G. Aquí no había ya doble tornillo sin fin. Volkswagen había creado un compresor que funcionaba con una espiral moviéndose excéntricamente alrededor de otra espiral estática. Un diseño compacto y peculiar denominado en este caso G40 por los 40 milímetros de profundidad que tenían las dos espirales que se acercaban y se alejaban. El giro de la espiral móvil estaba comandado por una polea accionada por una correa acoplada al cigüeñal. El motor sobrealimentado con este compresor no mostraba los problemas de lag del turbo de un motor turboalimentado convencional. Ocupaba poco, resultaba ligero. Finalmente, la versión de producción de este motor se estrenaría con el 1.8 de 8 válvulas del GTI acoplado al compresor G60 e instalado primero en el Passat y en el Corrado en 1988, antes de que se mostrara al mundo el Golf G60. Finalmente, en junio de 1988, Volkswagen mostró el Super Golf. Este coche era un coche con aletas anchas, rebajado de altura, con un morro cuadradote, con faros cuadrados y todo en él olía y recordaba, no sin casualidad, al Audi 4. Olía y recordaba a rallies. Volkswagen llevaba corriendo con el Golf GTI en el Grupo A desde prácticamente el lanzamiento del coche y en 1986 había conseguido el título de la especialidad limitada para versiones atmosféricas con Kenneth Eriksson al volante. Pero si quería brillar necesitaba sacar más partido a lo que tenía, así que mezclando la tracción total Syncro con el motor comprimido volumétricamente, parecía encontrarse con una solución perfecta para batallar en la clase libre del Grupo A.
a partir de 1990 si es que era capaz de fabricar 5.000 ejemplares en un año de este tipo de coche. Este coche además no se produjo en Wolfsburgo. La idea de Volkswagen era fabricar 5.000 unidades estrictamente, porque era justo la cantidad que necesitaba para homologar el coche en Grupo A y poder competir con él en competiciones oficiales de la FIA. Así que para fabricar solo 5.000 unidades, el mejor sitio para ensamblarlas era la fábrica que tenía en Bruselas. Estéticamente el coche recibía faros cuadrados, un frontal con tomas de aire extra para refrigerar el intercooler del motor, las aletas se ensanchaban al estilo del 4 para permitir un incremento de vías con el que lograr mejor paso por curva gracias a reducir la transferencia de pesos del lado interno al lado externo del coche en las curvas. Por detrás había un nuevo paragolpes y poco más. El coche se veía más bajo que un Golf GTI normal por dos razones. La primera es que iba 20 mm más bajo que el de serie, y la segunda es que la cantidad de líneas horizontales plasmadas hacía parecer al coche más pegado al asfalto. Por dentro tenía unos preciosos recaro, cuero y para de contar, era un Golf GTI convencional, no había más. Tenía desde hace un rato pendiente contaros cómo funcionaba el sistema de transmisión, ya hemos llegado por fin a ello. Básicamente tenemos el motor aquí delante, como podéis ver, con la caja de cambios. De la caja de cambios salen, obviamente, los palieres a las ruedas, uno por cada lado, y después tenemos un acoplador que manda el par al eje trasero, que lo veis por ahí. O sea, esta pequeña caja que se ve aquí, lo que hace es sacar par desde la caja de cambios y lo manda a través de ese árbol de transmisión que veis por encima del tubo de escape, casi pegado. Esto se tiene que achicharrar de unas maneras increíbles. Hasta atrás, todo el chasis, toda la plataforma del coche cambia para poder permitir eso, porque si no se hubiera modificado la estampación de chapa de abajo no podríamos tener este árbol de transmisión. Y llega a esto, que es un viscoacoplador. Antes de que Volkswagen utilizara sistemas Haldes, lo que se utiliza aquí es un sistema de discos que está relleno de una silicona, de un líquido con base de silicona. Cuando las ruedas de adelante se mueven a la misma velocidad que las ruedas de atrás, los discos de aquí adentro no se mueven unos respecto a otros. Unos están atados al árbol de transmisión y los otros están atados al movimiento del diferencial trasero. Cuando hay diferencia de velocidad, cuando este árbol empieza a girar más rápido porque están patinando las ruedas delanteras respecto a estas de atrás, aquí dentro empieza a calentarse el líquido y ese líquido con esa fricción ligeramente se dilata y se aprieta contra los discos y debido a eso empieza a arrastrar los discos unidos a la parte de atrás del eje posterior. Eso hace que el coche en ese momento se convierta en tracción total. ¿Qué ocurre con estos sistemas versus un sistema Haldes? En el Haldes tú tienes una bomba hidráulica que te permite, mediante una centralita electrónica, calcular la diferencia de velocidad de las ruedas y decir, vale, ahora quiero que se agarren las de atrás, ahora quiero que no tenga motricidad. Aquí cuando esto se recalienta, cuando el sistema haya pillado temperatura y empieza a arrastrar del coche desde atrás hasta que no se enfríe y la silicona se contraiga y ya tenga posibilidad de no unir todos los discos, pues no va a haber posibilidad de que el coche se desacople del tren trasero. Por eso estos coches en tierra funcionan muy bien porque se acaban convirtiendo en tracción total a la segunda vez que te pongas a acelerar, pero en carretera, en condiciones de mojado, pueden ir bien porque se acaba acoplando, pero empiezan a ser subviradores en asfalto en el momento en el que ya haces entrar en juego el tren trasero porque empiezas a mandar par y ya no puede dejar de recibir par porque sigue caliente esta pieza de aquí. Así que de esa manera no tenemos la gestión tan eficiente que se tiene en un sistema de tracción Haldes moderno. Como podéis observar, tampoco hay sitio aquí para montar el mismo puente trasero torsional que tenían el Golf GTI que os hemos enseñado hace un ratito o el Golf normal. ¿Por qué? Pues porque obviamente había que dar espacio al diferencial posterior. Todo ha obligado a modificar toda la plataforma inferior del chasis, que veis que sube mucho más, que se come parte del espacio habitable de la parte de arriba, y tenemos brazos tirados, uno a cada lado, con una especie de torreta McPherson detrás para controlar el movimiento de las ruedas posteriores. Bajo el capó delantero, Volkswagen implementó un motor EA827 de 8 válvulas y compresor. Se desestimó el uso de las 16 válvulas por falta de capacidad productiva para crear 5.000 ejemplares en un año y servirlos a la factoría de Bruselas, aunque 12 unidades se llegarían a montar como prototipos con esas 16 válvulas. Pero de serie el Golf Rally se contentaba con 160 caballos de potencia. Eso sí, el extra de peso de cerca de 230 kilos respecto a un Golf GTI 16 válvulas, merced al compresor, el sistema de tracción total, las aletas y demás, hacían que el coche no fuese exageradamente más rápido sobre el papel contra el crono. Eso sí, costaba el doble.
La versión de rally llegó a tener más de 280 caballos de potencia disponible en sus 4 ruedas cuando corría como Grupo A, pero en la versión de calle se quedaron en 160 caballos, que es más que suficiente para hacer moverse rápido al coche. Cierto es que con el extra de peso debido al sistema de tracción integral y todo lo demás, a pesar de llevar el compresor del coche contra el crono, cuando comparaban las cifras sobre el papel entre este rally y un GTI 16 válvulas, podía parecer que no había tanta diferencia, pero aquí la diferencia la marcaba el carácter del motor. Al llevar ese compresor teníamos una zona baja de cuentavueltas con mucho más par, desde 2000 revoluciones por minuto, que empujaba de ti y te ayudaba a sacar el coche hacia adelante aunque fueses con la marcha errónea. No era tan crítico a ir en la marcha idónea en cada curva para poderlo aprovechar. El comportamiento es muy Volkswagen, muy de ir sobre raíles, un coche con marcado carácter traccionador, no hay problemas de motricidad bajo ninguna circunstancia. Cuesta hacer que el tren trasero se acople, hay que perder bastante motricidad delantera para poder empezar a bloquear el sistema Ferguson y que empiece a mandar para atrás. No es un coche con el que vayas a jugar con el tren trasero descolgándolo, no se ha buscado esa agilidad, más bien se ha buscado un coche que empieza siendo subvirador y luego encuentra motricidad allá donde le eches. Así que la clave está en no intentar entrar demasiado pronto en las curvas, no hay que hacer vértice pronto, es un coche para frenar recto, entrar tarde al vértice y sobre todo soltar a partir de ahí todo el potencial que te dé la gana, porque da igual cómo de pronto vayas al gas, que el coche acaba encontrando tracción antes que muchos de sus rivales de la época. El éxito deportivo se le escapó. Había algunos competidores que llegaron mejor preparados al Grupo A, sobre todo porque tenían soluciones de transmisión un poco más avanzadas que este sistema Ferguson acoplable, que eso sí, es mucho más fiable que algunos sistemas electrónicos de los 80, porque no dependía tanto de actuadores y sistemas accesorios. Aquí simplemente todo funcionaba mecánicamente y lo hacía más llevadero, pero aunque no tuvo éxito deportivo, sí lo tuvo comercial. Se comercializaron 5.600 unidades. Originalmente, como os decía antes, Volkswagen pretendía vender solo 5.000 y como tenía más demanda para más unidades, pues acabó fabricando más. Hoy en día están buscadísimos, tienes que rascarte el bolsillo, pagar 25.000 euros para poder comprarte uno. Son coches que además encontrar recambios puede ser algo más crítico que lo habitual. Para un Golf MK2, para un MK1, un MK3, un GTI no vas a tener nunca problemas, pero para un rally, habiéndose fabricado tan pocos, pues no hay piezas de recambio, por ejemplo, para los aletines. Hay que tener más cuidado con esos aspectos. A mí lo que me está llamando la atención de conducirlo, uno es el cambio, que es una evolución de la caja de cambios original, que es una evolución de la caja de cambios que llevaba antes el GTI, un poco más robusta y preparada para el sistema de tracción integral, va mucho mejor que la caja de cambios de accionamiento mecánico anterior. Y la segunda cosa que me llama la atención es que comparado con otros Rally Special o coches especiales de homologación, yo que sé, un Escort Cosworth, un Delta Integrale, este coche es mucho más completo, cerrado, terminado, bien acabado, con un rodar de coche de GT más que de coche radical. No lo notas como un coche que se ha hecho solo para los rallies y en donde se han despreciado muchos detalles. En cambio tienes esa sensación de un coche bien ejecutado, con unos buenos asientos, una buena dirección asistida, un comportamiento intachable y que podrías utilizar todos los días del año. Y me llama la atención por eso, porque normalmente un coche del que solo se hacen 5.000 unidades para homologarlo para Grupo A, lo último que estás pensando es que tus usuarios van a utilizar el coche todos los días. Si acaso puestos a pedir, pediría el aire acondicionado, que no lo tenemos aquí, solo puedo poner el ventilador normal y me meterá aire caliente de fuera para contrarrestar el aire caliente que tengo dentro. Y luego hubo una pequeñísima tirada de unidades con culata de 16 válvulas que se ofrecieron. Me hubiera gustado probar una de esas unidades para ver si se notaba ese extra de potencia, pero tampoco creo que lo necesite, por lo menos para pasárselo bien. Mi nombre es Carlos, seguramente me reconozcáis de la Citroneta, ya que estoy participando también en el proyecto. Y bueno, hoy os iba a presentar mi coche, que es el Golf Rally. Y bueno, lo tengo pues porque mi padre en el año 91 se lo compró
y lo estuve usando hasta que ya no dio más de sí, lo guardé en un garaje y cuando me saqué el carnet de conducir pues decidimos restaurarlo, ponerlo a punto y ahora pues nada, disfrutar un poquito de él. ¿En qué año naciste? Yo nací en el 98, me saca 7 años el coche. A mí lo que me gusta del coche es, pues no sé, aparte de la sensación que te da conducir un coche que es más antiguo que tú, es el hecho de ver cómo ha ido avanzando también la tecnología respecto al sector del automóvil, ya que ahora acostumbrados a conducir coches automáticos, coches más nuevos, el hecho de que te vayas conduciendo y te vaya vibrando la dirección de normal, no porque nada esté mal, y no sé, me gusta. Cuando entras al coche, el olor a coche antiguo es agradable. ¿Cuántas veces os lo han intentado comprar? Pues que yo tenga constancia de ello por lo menos 3 o 4. ¿Y no lo queréis vender? Y bueno, en un principio sí que queríamos venderlo, y ya os lo he contado antes, que era un hombre de Asturias que vino a Guadalajara a posta a verlo, creo, y al final se echó para atrás debido a que la mujer no le dejó comprarlo. La mujer le dijo que no quería un Zarrio y no le dejó comprarlo y se echó para atrás. ¿Puede llamar a un Zarrio o un Golf Rally? No, Zarrio comparado con lo que hay ahora. En la época era una máquina. ¿Qué otro coche tienes? Yo mío personal, un Seat 600, que para restaurar también. Y luego suelo coger un Audi A1 de mi madre. Y ya está, no, ni un coche más. Por ahora. Pues depende, primero me gustaría poder disfrutarlo al 100% y una vez ya lo disfrute a lo mejor me canso de él y prefiero probar otra cosa nueva. No sería el Rally el único modelo de Golf comprimido vendido durante la segunda generación. En paralelo a este aparato excepcional, Volkswagen lanzó al año siguiente, en 1989, el G60 de tracción delantera, prácticamente clavado en lo estético en GTI, salvo por la insignia del frontal, y contando con los mismos 160 caballos del Rally. Para manejar el par se ofrecía en opción un sistema que frenaba la rueda delantera que patinaba, como el XDS actual, ahorrándose así el uso de un diferencial autoblocante, pero, como también pasa ahora, maltratando los frenos. Eso sí, al restarle los kilos extra del Rally, el coche se sentía mejor combinado, con más potencia para el peso de un GTI tradicional y más pegada a medio régimen. Hasta el chasis se adaptó con suspensiones 10 mm más bajas delante, 20 más bajas detrás, estabilizadoras más duras, dirección asistida de tacto deportivo y otros detalles que crearon probablemente el mejor GTI de la segunda generación del modelo. Si el Rally supuso el culmen de las versiones deportivas del Golf de segunda generación, que es el Country, puso el toque campero en un momento en el que en Europa se empezaba a vender y a ver con otros ojos el tema del todoterreno de una manera más lúdica. Se lanzó en 1990, que justo dio la casualidad que era el último año de producción del Golf de segunda generación, llegó relativamente tarde, pero también es cierto que Volkswagen no esperaba hacer un enorme volumen de ventas de este modelo, considerándolo como un último empujón a esta variante del Golf antes de cambiar de versión a una nueva generación, a la tercera generación del modelo. Con la idea de incrementar las capacidades off-road del coche, Volkswagen directamente jugó con levantar la carrocería respecto al suelo montando separadores en los elementos de suspensión, en los subchasis, para conseguir lo que básicamente se suele hacer con los todoterrenos de travesaños y largueros, que es montar separadores entre los travesaños y la propia carrocería. De esta manera el coche se elevaba 130 milímetros extra respecto al suelo cuando lo comparabas con una versión normal y de esa manera también tenías 200 milímetros, 210 milímetros totales de recorrido de suspensión en compresión. De esta manera podías pasar baches y zonas más complicadas y mejoraba también sus ángulos de ataque y salida. Emparejaba estas cualidades todoterreno con varios elementos estéticos para proteger un poquito más el coche, por ejemplo los pasos de rueda en plástico, los cuernos delanteros, el entramado tubular, por si tenías un problema superando algún obstáculo complicado, pero más allá de eso no era un coche pensado al 100% para que te fueras a hacer trialera, sino que era también puro espectáculo estético para convencerte de que el coche tenía más capacidades camperas de las que tal vez realmente era capaz de desarrollar. Eso sí, la oferta mecánica se limitaba a un único propulsor, el mismo 1.8 EA827 del que os llevamos hablando toda esta hora y la hora del otro día en la primera generación del Golf. Aquí no tenía la chicha del motor del GTI, se quedaba en 100 caballos, pero
se crearon 50 unidades solo para directivos de la compañía que sí tenían toda la potencia del GTI. Fabricado por Magnester en Austria, este coche logró colocar 7.700 unidades, que no está nada mal para el perro verde que era en aquel momento, y lo de verde nunca mejor dicho, ¿verdad? Los probadores de la época lo criticaron mucho, y lo criticaron por las mismas razones que yo critico los SUVs. Era un coche que era más alto de lo necesario, se comportaba peor en paso por curva porque inclinaba más que un Golf tradicional, y luego si salías a hacer todoterreno no era suficientemente todoterreno como era para afrontar una trialera con un Patrol. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento el mercado no estaba preparado para los SUVs, y lo que hoy entendemos por normal cuando te pruebas un Tiguan, un T-Cross, cualquier modelo de tipo de SUV, parece ser que ahora todo eso está bien visto delante de un Golf, porque todos los probadores entendemos que si te lo compras es por algún tipo de benevolencia hacia la estética off-road, cuando realmente no estás buscando unas prestaciones todoterreno especialmente brillantes. Y a pesar de decir esto, os diré que gracias a las cotas muy generosas que tiene, y sobre todo a que tiene un sistema de tracción total que realmente existe, era un coche que no tosía tanto cuando te enfrentabas a un camino de tierra, pero sobre todo que tenía una ventaja muy importante en los países del norte de Europa, porque era un coche que en países como Suiza, cuando estabas moviéndote por los Alpes, en el norte de Italia también, era un coche que era muy apreciado porque cuando venía el hielo, cuando venía la nieve, su mezcla de tracción integral, sobre todo con la altura extra al suelo, permitía pasar bancos de nieve o zonas complicadas sin tenerse que bajar del coche por ello. Probablemente es un coche que haya envejecido mejor con el paso del tiempo que otros modelos históricos que en su momento nos gustaron. Como os decía, en su momento la prensa no lo supo apreciar y ahora se están vendiendo carísimos. Y esa venta carísima se mezcla en dos factores. El primer factor es que solo hay 7.700 unidades, de las cuales no se sabe cuántas quedarán, pero seguramente bastante menos de la mitad. Y por otra parte se mezcla la apreciación que estamos haciendo hoy en día hacia los SUVs que antes no se tenía. La experiencia personal, muy personal de conducción de este coche que estoy teniendo ahora mismo, sobre todo porque me acabo de bajar del Golf Rally, es peculiar, voy a decir. Dos curvas en un parking para girar ligeramente rápidas hacen que la carrocería se incline una barbaridad y parezca que vayas a volcar, y luego tienes esa sensación de estar montado en un Golf MK2 como todos los demás que hemos sacado en este vídeo, un coche normal y corriente, pero no sabes por qué vas tan alto y se te tuerce la neurona. Es un coche muy peculiar, tiene mucho carácter también gracias a ello. Si acaso, lo decía Nacho, los frenos, os lo va a decir ahora cuando lo entrevistemos, los frenos es el aspecto que puede sufrir más con el peso del vehículo, ya que además también lleva los kilos extra de llevar el sistema de tracción total, y el motor no es ningún tiro, teniendo en cuenta pues la potencia tiene que tirar de los kilos que tiene, y no dejan de ser más que 100 caballos atmosféricos. Pero si nos olvidamos de esos aspectos y nos concentramos en que es un coche peculiar, lúdico y raro, me parece que es una de esas compras que aquel aficionado que quiera un coche distinto y diferente para ir a la World First del año que viene, seguramente sepa apreciar lo que le ofrece un Volkswagen Golf Country de estos. Hola, me llamo Nacho y soy el propietario del Zarrio del Country, y nada, me lo compré hace ya un tiempo debido a que mi padre me regaló mi primer coche, fue un Golf, y desde ese momento me entró el veneno en la sangre. Y a partir de ese momento, de todos los que he probado, el que más me ha gustado finalmente es el niño feo del grupo, y la verdad que estoy completamente encantado. ¿Te costó mucho comprar? Fue un amigo lo tenía, se deshacía de él y me llamó directamente, me dijo, oye, va a volar si lo quieres, y al día siguiente, a las 8 de la mañana, ya estaba preparado en la puerta. ¿Qué es lo que más te gusta del coche? Yo creo que lo que más me gusta del coche es que es, de lo raro que es lo que me gusta. O sea, no encuentras otra cosa así tan loca, entre comillas, y yo creo que es su rareza lo que me gustó desde el principio. ¿Qué le cambia? Yo creo que los frenos, como casi todos, peca bastante de frenada, y sobre todo los elevalunas. Con el día que encuentre al ingeniero que se los inventó, tendría unas palabras con él seguro. Te lo voy
venderías? Temas familiares sí, por supuesto, eso manda siempre, pero yo creo que sería lo último que saldría de mi casa. Primero me quito el sofá, la tele y lo último sería el Country. Podríamos estar horas hablando de variantes y variaciones del Golf de segunda generación. Podríamos hablar del G60 Limited, un G60 con el tren rodante del rally, inyección electrónica Digifan, emulación del bloqueo de diferenciales mediante los frenos, pero con la estética externa de un Golf CL convencional, llantas BBS aparte. O podríamos hablar del Country convertido en cabrio por un preparador italiano, o de la continuidad del GTD con respecto al GTI con motor turbo diésel. Pero no quiero alargar mucho más esto, si no este documental va a ser más largo que la peli de Ben-Hur, y me voy a centrar ya en cerrar este documental con las conclusiones básicas. Volkswagen vendió 6,3 millones de Golfs de segunda generación, nada más y nada menos. Pero para 1991, el Volkswagen Golf ya representaba el 47% de las ventas de la compañía y tenían ya un problema de que tenían que actualizarlo. Al final, si lo pensáis, un Golf de segunda generación, lo veis por el frontal, con su calandra rectita, sus faros redondos, y pensáis en 1991 cuando se renueva y ya claramente se ve viejo. Así que Volkswagen aquí tenía que hacer un esfuerzo porque si no se iba a encontrar con un gran problema. Hoy en día los Golf MK2, tras haber pasado a principios de siglo su travesía del desierto de precios, han vuelto a subir como la espuma. Comprar un GTI de 16 válvulas ya supone dejarse 6.500 euros fácilmente. Los 8 válvulas están más baratos, por unos 4.000 por una unidad decente. Los rallies son otro mundo por su exclusividad y pocos ejemplares, todos piden más de 20.000 euros, y los G60 están alineados con los 16 válvulas, no son excesivamente caros. Lo positivo es que la comunidad existente, el volumen de unidades fabricadas, la facilidad para encontrar recambios y la revalorización de los coches con el paso del tiempo garantizan que si inviertes en uno, probablemente la compra no te salga mal si quieres luego deshacerte de él. La historia del Golf 3 llegará en algo así como un mes. Entre tanto, lo único que os voy a pedir es que si os ha gustado el vídeo le deis un me gusta y nos dejéis en los comentarios vuestras aventuras con un Golf de segunda generación. Si habéis tenido uno y guardáis fotos, aún lo tenéis, dejadnos etiquetados PowerArt Media en Instagram y a Volkswagen España también y nos contáis qué recuerdos tenéis de ese Golf de segunda generación, que estoy seguro que un montón de vosotros o lo habéis tenido o todavía tenéis uno por casa. Entre tanto, no os cuento nada más. Cuidaros mucho y nos vemos pronto. Un saludo.